Un cordial saludo a la audiencia de Vol TV en 12 países de América, 350 ciudades y a los seguidores del Pensamiento al Aire. Hoy es un día muy importante para el recuerdo de los colombianos, inclusive para aquellos países donde han sufrido también el flagelo de la violencia y de los bandidos. Estamos con el general Luis Arlindo Mendieta Ovalle, un hombre que ha entregado su vida a la patria, a Colombia, y que por circunstancias de la vida le tocó sufrir casi 12 años de secuestro por parte de las FARC. Bienvenido al Pensamiento al Aire, mi general. Muy amable por la invitación, presentarle un cordial y especial saludo a usted, a todos los integrantes aquí del equipo de trabajo y por supuesto saludar a nuestros amables seguidores por las redes, por estos canales y muchas gracias por estarnos escuchando y viendo. Mi general, vamos a irnos a la historia. Estaba usted el 1 de noviembre del año 1998 en Mitú, Vaupés, que es la capital, y estaba con sus hombres haciendo acción y defendiendo la democracia. ¿Qué ocurrió ese día tan terrible? Sí, ese día se presentó desde las 5 de la mañana el ataque por parte de los terroristas y criminales de la FARC hacia nuestra población. En las instalaciones policiales y lo que era la población, estábamos 76 integrantes de la Policía Nacional y allí habían 30 auxiliares regulares que pues nunca estaban ahí en las instalaciones y que tampoco portaban armamento. Su única misión era hacer trabajos en beneficio de la comunidad, ya que la gran mayoría de sus auxiliares pues eran y son indígenas. Toma de Mitú, con 150 policías y narcóticos con 50 indios artilleros. Dentro de la operación Marquetalia del bloque oriental de la FARC, así llaman la operación, porque van a participar otras unidades en esos lugares. Está coordinado acá el río está coordinado hasta la pista y de la pista al río. Y eso en esta parte va a haber otro día. Pero antes de ese ataque, nosotros en septiembre, que fue cuando recibí el comando, ahí el comandante entrante me dio toda una información y así lo hizo saber a un señor general que estaba allí presente en esa interventoría, pero también se hizo un consejo de seguridad donde estaba el gobernador y desde ese momento se decía del ataque a Mitú, porque las diferentes columnas de guerrillas se estaban desplazando por la selva, para llegar a hacer el ataque a Mitú. De ahí en adelante seguimos haciendo los requerimientos de acuerdo como nos llegaban las informaciones de inteligencia y 8, 15 días antes se insistió, 72 horas antes, 24 horas antes se insistió en los apoyos. Infortunadamente nunca llegaron y así se inició el ataque a las 5 de la mañana de ese día. ¿No tuvo usted apoyo ni aéreo ni del Ejército de Colombia? Se supone que durante esas semanas nosotros rendimos todos los informes de inteligencia para que se hiciera un gran operativo policial, pero especialmente militar, por
la magnitud de la gente que estaba llegando y sobre todo que se necesitaba, especialmente era la Fuerza Aérea, porque había era que bombardear los determinados sitios para neutralizar a esos hombres y evitar que llegaran allí a Mitú. Creo que faltó una decisión presidencial, porque siempre en los informes de inteligencia que nosotros rendíamos ante todos los mandos, y aparte de eso, tengo entendido que allí en la policía y en el ejército, en el Ministerio de Defensa, todos los días se hace un informe de inteligencia de la situación de orden público del país y es donde se prevé qué eventos pueden ocurrir en diferentes partes del país. Nosotros lo informamos con suficiente anticipación, entonces pienso que no hubo una decisión política del presidente de ordenar y sobre todo de frentear una gran operación para neutralizar a estas columnas guerrilleras. Debemos tener en cuenta que, infortunadamente, haciendo campaña el señor presidente Pastrana, se reunió con los del secretariado de las FARC y no sé a qué acuerdo llegaron. Yo creo que por eso fue que no hubo una acción y decisión, especialmente política, para neutralizar ese ataque guerrillero. Acompañando al presidente. Y general, recordemos un poquito a la audiencia que en ese momento el presidente era Andrés Pastrana. Y Andrés Pastrana, como bien lo dice el general Mendieta, él ganó la presidencia por esa foto famosa que hizo con tiro fijo, donde pues hablaban de un proceso de paz, que después se originó. Unos meses después del secuestro del general y de sus hombres, se hizo el acuerdo de la cesión de tierras, ¿no? Pero sigamos en el combate, mi general, y entonces... Sí, y entonces se presenta el ataque donde infortunadamente nos destruyeron no solo las instalaciones policiales que fueron incendiadas, además los integrantes de la FARC fue el ataque donde utilizaron armas no convencionales y armas pesadas. Entonces, utilizaron rocket, utilizaron los cilindros bomba como armas no convencionales, aparte de eso tatucos, lanzadores múltiples de granadas, explosivos plásticos que le colocaban a los cilindros y que eran lanzados y impactaban en las instalaciones policiales. Gracias a la información de inteligencia que teníamos y la distribución de nuestros hombres, no solo se defendió el comando de la policía, sino varias instalaciones gubernamentales, ahí era donde estaban nuestros hombres y las trincheras que había. Poco a poco, porque participaron más de 2.000 integrantes de la FARC en contra de 76 que estábamos allí defendiendo esa posición, pues obviamente ellos hacían los relevos y con esa magnitud del ataque y el armamento empleado, pues que iban dominando las diferentes posiciones e iban avanzando. Entonces allí murieron 17 policiales defendiendo las trincheras. En el comando de la policía algunos quedaron destrozados e incinerados por la acción de estos cilindros bomba. En las otras diferentes instalaciones, como fue la registraduría, la fiscalía, la ESAP, el colegio de la ESAP, que ahí también teníamos una cantidad de hombres, también en las dependencias de juzgados, en registraduría. Y en el Banco Agrario también defendían. En el Banco Agrario al frente, ahí también estaban los otros hombres, cada uno defendiendo su posición. Entonces, a medida que van pasando los minutos y horas, van tomando posición en esos sitios, porque van asesinando a nuestros hombres, pero también algunos quedan heridos y son en ese momento tomados como secuestrados. En la parte del suscrito estaba en lo que eran las instalaciones de Monseñor, el obispo de ahí de Mitú, una instalación un poco fortificada que nos defendimos durante muchas horas, y a medida que fue pasando el tiempo, pues por la acción de los cilindros y el lanzamiento de todos estos artefactos, pues fueron destruyendo las instalaciones en el segundo piso. Pasamos al primer piso y también nos fueron rompiendo las paredes, nos fueron destruyendo, y ahí era donde hacíamos la parte de defensa. Ya cuando casi nos acaban con esa instalación, paso a las instalaciones de la Fiscalía, donde estaba defendiendo que en paz descanse el capitán Guevara. Allí seguimos defendiendo la posición hasta que nuevamente nos destruyen y nos incendian esa instalación, y tuvimos que volver a pasar por un almacén, pero allí ya estaba totalmente destruido, y regresamos al comando de la policía porque ya nos iban reduciendo a la más mínima expresión. Estando allí, pues tratamos de pasar a lo que era la ESAP, pero allí estaba defendiendo el teniente Rodríguez, y cuando tratamos de pasar, con sorpresa vimos que esas instalaciones estaban
en el piso, totalmente destruidas. Es decir, que la intensidad del ataque fue muy fuerte allí contra esas instalaciones. Ya por último, pues quedamos reducidos en la misma parte interna del comando de policía, en un baño con unas paredes ya derruidas sin techo, y allí ya estábamos sin municiones y nada, y es donde el teniente Rodríguez, que estaba en el hueco, le manifiesta al avión fantasma que estaba apoyando en ese momento y le dice: bombardeé el comando porque ya nos van a dominar. El avión fantasma estaba encima, lanzó ametrallamiento, casi nos impacta, sentimos los a Dios gracias no nos impactó, pero también no bombardeó, porque eso era lo que se esperaba, que bombardeara para que no nos tomaran allí ya en la parte final. Ya hace el asalto final los integrantes de la FARC, y es cuando ahí nos dicen que salgamos con las manos en alto, y es donde en las diferentes imágenes que las mismas FARC grabaron, salimos de la instalación policial hacia frente del Banco Agrario, donde nos colocan en fila, y en ese momento pues pensé que nos iban a fusilar. Ese es el término más o menos general de lo que fue ese evento. El tema humano es terrible, ahí vienen todo tipo de sentimientos. Hay uno que tal vez expresaba en alguna otra ocasión que lo he oído, es el de la familia, su esposa y sus 2 hijos, ¿no? ¿Qué sintió en ese momento, mi general? Yo creo que es en la parte inicial, cuando viene la primera oleada del asalto guerrillero, cuando ya tomó mi ubicación, y como había que reportar a Bogotá el ataque, pues había un celular de los Panela, reporto a Bogotá la información del asalto, pero inmediatamente llamo a mi señora para que ella, como muy buena religiosa, pues dedicara unas cuantas oraciones para ver si podíamos salvar con vida. Esa es la llamada que le hago a mi señora, para que ella se entere que estamos en una situación crítica y para que no logró nos hablar con colabore la los hijos, colaboración. ¿No? Únicamente con ella, porque pues era explosiones, disparos, y era... Una adrenalina Sí, terrible. podríamos decir que era ya el último saludo, porque no sabíamos si íbamos a morir o si nos íbamos a salvar. Mi general, usted como comandante en ese momento usted tenía el grado de teniente coronel, ¿no? Teniente coronel. Que ha sido el oficial de más alto rango secuestrado por los grupos subversivos en Colombia. Una historia que aquí es emocionante, pero es dramática por el dolor y el sentimiento nacional que originó el secuestro de ustedes. Es que MeToo es un referente en la lucha de la democracia por la supervivencia de un país, pero también es el recuento de muchas negligencias que el gobierno ha realizado a través del tiempo para no pasar como un violador de derechos humanos. Lamentablemente, y lo dice el pensamiento al aire, hombres como mi general y todos aquellos oficiales y soldados y policías que han muerto en combate, no los estamos recordando como es. ¿Es cierto, mi general? Sí, por supuesto, incluso estos hechos ya son olvidados. Vamos a cumplir 27 años de ese ataque terrorista, y ya en los últimos años no hay ninguna invitación, no hay ningún acto que haga el gobierno, tanto nacional, departamental, el ministerio, incluso la misma policía, recordando sobre todo y haciéndole un homenaje a los integrantes de la fuerza pública que ofrendaron su vida allí en MeToo, defendiendo la institucionalidad, pero sobre todo defendiendo al país, la patria, y defendiendo a la democracia misma. Hoy en día, pues nosotros seguimos participando de otras actividades, pero donde tenemos la oportunidad, como lo hacemos en este momento, es contar y narrar ese hecho para que quede en la mente de los colombianos, y evitar que especialmente los terroristas de la FARC hoy en día pues vayan a contar otra versión de los hechos que allí ocurrieron en MeToo. Hablaremos de la JEP ahorita, mi general, otro desastre. Pero bueno, los ya casi que se rinden, porque no tienen municiones, no tienen nada que hacer, y era la posibilidad de un fusilamiento de ustedes. ¿Qué orden dio usted a sus hombres? Sí, ya en la parte final, cuando estábamos allí en las paredes, que le digo, es decir, de los baños, estábamos únicamente 5, el suscrito, el capitán Murillo y otros 3 hombres que me acompañaban, y ya les dije, pues no hay más que hacer, no tenemos municiones, no tenemos explosivos, granadas, pues nos toca salir. Entonces salimos, y ahí es donde
los integrantes de la FARC nos llevan hacia la parte del Banco Agrario, nos ubican allí, pensamos que en el caso personal que nos iban a fusilar, pero en ese momento alias Urias, que era el segundo de alias el Mono Jojoy, me dice, venga, y con otros guerrilleros me llevan encañonado y me dicen, vaya, dígale a sus hombres que están en la parte interna, en un hueco que hacía las veces de sótano, y que ahí también esos hombres ya habían terminado todas sus municiones, y manifiesta, vaya adelante y dígale a sus hombres que salgan porque si no los vamos a quemar. Inmediatamente, pues encañonado, me dirijo hacia allá y en ese momento le digo a los que están ahí en ese hueco que salgan porque los van a quemar. Alias otro sujeto que murió también, el Boyaco, se escuchaba por la parte de atrás seguramente dando las órdenes para echar combustible a esa parte del hueco e iniciar un incendio. Ya salen los hombres y son los videos que también se observan donde ellos salen con las manos en alto y ya nos ubican a todos frente al Banco Agrario. Después de eso nos llevan hacia el río y a las horas... Todos impactados, me supongo. Sí, claro, esperando la muerte, no es más. No era más. Esperando el fusilamiento o si iban a jugar con las cabezas de nosotros, porque así lo habían hecho en oportunidades anteriores. A las horas nos suben en una embarcación que seguramente allí se transportaban cerdos y allí quedamos con ese olor característico de estos animales, de los excrementos de ellos, y río arriba unas horas y allá nos desembarcan y ahí pasamos primer día o segundo día y después ya nos internan en la selva en los días siguientes. Ese primer sentimiento suyo y de sus hombres en esas noches iniciales, ¿qué hablaban? ¿Qué expresaban? No, yo creo que solo era preocupación, angustia, tristeza, dolor, es posible que frustración. Y la gran mayoría pues pensando en los seres queridos, pensando en la familia. En el caso personal, incluso algunos en esa parte final tuvieron la oportunidad e incluso lo manifestaron de guardar, como dicen, el último tiro para el suicidio. En el caso personal también lo consideré, pero pues soy religioso y yo dije, no, aquí será que Dios disponga en qué momento debo partir de este mundo, no será por mi decisión, sino será por decisión de Dios, me encomendé a Él y seguramente otras personas según lo dispongan. Y así, a Dios gracias se dio y hemos sobrevivido ya casi 27 años más. ¿Cómo le parece? Le voy a hacer una pregunta que puede ser dolorosa para usted, pero ¿todos los días recuerda esa toma? Sí, por supuesto, porque dadas las dificultades que vivimos en esa toma, pero especialmente durante esos casi 12 años de secuestro en esas jaulas de concentración, sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas, por las caminatas, por cantidad de cosas, pues quedan unas secuelas físicas y psíquicas. Por eso son crímenes atroces, crímenes contra la humanidad, porque las secuelas quedarán de por vida, y eso es lo que nos ocurre a quienes estuvimos allí en esas jaulas como rehenes y como secuestrados. Entonces, todos los días y con cada evento, uno está recordando la situación que vivió cuando estuvimos en esas condiciones inhumanas. ¿Cómo manejó el tema espiritual usted, que es un hombre de fe? Sí, indudablemente hay algunas personas que me dicen, pero usted a quién se encomendó. Yo siempre digo, no, desde el primer momento me encomendé a mi Dios para que me salvara de esa situación. Y de ahí en adelante fue pedirle al Todopoderoso que nos permitiera disfrutar el día a día y tratar de adaptarnos y estar en las manos y en las voluntades del Todopoderoso para resistir. Y la otra motivación indudablemente es siempre llenarse y estar pensando en la familia, en la señora, los hijos, los padres, los hermanos, y tenerlos muy fijos en la mente para que ellos sean la motivación de resistir en el día a día y pensar que algún día uno podría salir y la mejor recompensa que Dios le podía dar a uno es volver a abrazar, besar a la esposa, los hijos, los padres y los seres queridos. Una bendición que lo logró. Mi general, hombre, hay cosas que uno se pregunta diariamente. Yo también soy oficial de la Reserva del Ejército, capitán ya, pues en su momento lo ascendí ya muy retirado, como profesional. Pero yo creo que, ¿qué pasa? Usted tenía 61 hombres secuestrados. ¿Sigue ejerciéndose el mando o no? No, en los primeros días
Pues sí, tuvimos allí un acercamiento, ellos muy respetuosos, pero cuando nos llegan como a los 15 días donde alias César, el que está, Sí. alias César, el cabecilla del primer frente, que fue extraditado, allí nos ubicaron en un sitio de la selva, nos enjaularon allí con unos palos, y allí llegó el segundo de él, que era alias Oscar. Pues yo como mantenía hablando con mis hombres, y él llegó todo disgustado y me dijo la siguiente expresión: si usted sigue hablando con sus hombres, lo mato. Entonces a partir de ese momento me silenció, entonces únicamente el saludo con mis subalternos, con mis hombres allí muy, muy alejado. Hasta que pasaron muchos días después, meses incluso, para ya volver a entablar como una relación nuevamente de hablar. La jaula, el cuello, las cadenas, las necesidades fisiológicas en el pantano, se siente la degradación del hombre, del ser humano. Sí, por supuesto, eso es una situación tan inhumana. Yo creería que las FARC trataban de deshumanizar a cada uno de los secuestrados con todos esos eventos que, diría yo, son preparados por ellos para torturar física y psicológicamente al secuestrado. Por eso el estar allí con la cadena, con el candado, amarrado a un árbol, durmiendo en el piso, con un plástico, con unas matas, en oportunidades, en algunas tablas, pero después hicieron unas jaulas de concentración, como estilo los campos de concentración allí en la Segunda Guerra Mundial, más pequeños por supuesto, pero más limitados porque era estar solamente en unas tablas. Incluso hay uno de esos sitios que lo llamamos tabla y media, porque allí en tabla y media era donde nosotros debíamos permanecer casi que las 24 horas, limitados totalmente de movimiento y amontonados como los animalitos, ¿no? Como cuando hay una camada de perros o de cerditos o de gatos que está uno junto al otro, pues así mismo teníamos que permanecer. Al cerrar las jaulas le colocaban candado y nos ubicaban estos tarros de 5 galones plásticos donde venden aceite especialmente, y ahí era donde hacíamos nuestras necesidades fisiológicas en la noche. Por eso también he insistido que cuando por los productos en descomposición que nos tocó consumir, cuando nos dieron alimentos enlatados pero que ya estaban vencidos, entonces venía el tiempo de diarreas, donde era impresionante y donde nos tocaba hacer nuestras necesidades, pues en ese tarro o en las botas que teníamos o en bolsitas que tuviéramos, incluso en algunas oportunidades tocó en los mismos elementos donde nosotros recibíamos los alimentos. Entonces eso fue una situación inhumano, crítica, deshumanizante, como ya le he dicho, y donde ellos trataban de doblegar con toda su actuación la voluntad del ser humano, su dignidad. Y aparte de eso, hay otro espacio donde también menciono el suministro del agua. A pesar de que muchas veces nos colocaban cerca de los ríos, decían no hay agua, cuando podía entrar el agua al río. Muchas veces pues con una motobomba nos echaban agua, pero en una oportunidad de tantas que ocurrieron, ubicaron una jaula de estas y al lado ubicaron una jaula de marranos, de cría de marranos. No, pues. A nosotros, mientras nos daban 5 minutos, nos hacían bañar rápidamente, pues no sé con qué interés lo harían, pero a los marranos se le dejaban el suministro del agua permanentemente. Entonces nosotros, psicológica, ¿no? Entonces nosotros ahí en esa situación, añorando un poquito de agua y viendo que a la distancia estaban los marranos bañándose y disfrutando del agua, y nosotros allí limitados de este vital líquido para sobrevivir. Son algunos de los ejemplos que he mencionado de esas jaulas, de esos candados y de esas cadenas. La relación interna entre los secuestrados, ahí no hablo de policías o oficiales o de civiles terceros, ¿fue buena o era muy agresiva? No, de los de MeToo fue buena. Diría que 2 o 3 eventos únicamente donde hubo alguna pelea por alguna diferencia, algunos golpes, pero por lo demás siempre todos fueron respetuosos, se convivió, como podríamos decir, en armonía. Sí, disgustos cuando llevaban productos, porque pues allí
de los 61 y que llevaran, por ejemplo, 10 jabones para suplir nuestras necesidades, pues reparta usted 10 jabones en 61. O que si llevaban un pantalón o llevaban unos pantalones o unas camisetas de esas bien ordinarias, pues había dificultades en la distribución, porque llegaban unos colores ¿qué? ¿Cuál sería el término? Que se resaltaban mucho, Sí. o con motivos que no le gustaba al policía, entonces no quería esa camiseta o no quería ese pantalón. Entonces eso ocasionaba una dificultad, pero después ya eso fue al comienzo, después ya fue Compartía. la reacción. ¿Cuál fue? Llegaba el costal con las prendas, meta la mano y saque, lo que sacó le tocó. Ya después entre ellos mismos intercambian. Eso era lo que hacíamos. Las reglas de convivencia operan hasta en las dificultades, Ah, ¿no? sí, claro. La mejor forma fue esa, para que no hubiese dificultades entre nosotros. Sueños de fuga, mi general. Siempre, siempre, porque el estar ahí en esas condiciones, nosotros, en el caso personal, me soñaba que era rescatado. Y cuando me despertaba, pues estaba allí con la cadena y el candado. Ya hoy en día en libertad, disfrutando de todas estas bondades, me sueño que estoy allí en cautiverio. Mi señora es la que me despierta, entonces no sé cómo funciona la mente, cuáles son las secuelas que quedan allá, pero yo sigo soñándome que estoy allí secuestrado y ese sueño es No ha logrado. permanente. 27 años Eso es no ha permanente. logrado irse. Eso es casi que semanal o 2 veces por semana, pero eso está ahí siempre en la mente. Vamos a suspender esta primera parte en este conversatorio con el general Mendieta para que la gente tenga tiempo no de disfrutar, sino de sufrir esta historia que es dramática para Colombia y el mundo.